Hola, bienvenido a nuestra lectura de la Biblia en un año. 52 semanas de lectura de la Biblia y vamos ahora en la día número 75, ¿verdad? Apenas estamos leyendo nuestra 11ª semana y vamos a comenzar hoy día leyendo en el libro de Job. Vamos a leer los capítulos 21 y 22 para continuar con el libro de Job. Así que en el nombre del Señor Jesús comparto los puntos que me parecieron importantes de nuestra lectura de este día, que espero que tú la estés haciendo también. Bueno, entonces aquí empezamos con el capítulo número 21, donde Job está hablando y dice que él les responde, ¿verdad?, a estos hombres diciéndoles: oíd atentamente mi palabra y sea esto el consuelo que me des. ¿Ya? Entonces ya no espera que lo consuelen ellos con palabras, sino por lo menos que lo escuchen. ¿No es cierto? ¿De cuán importante es esto muchas veces? Eso, simplemente somos de más ayuda escuchando que tratando de hablar o dar nuestros puntos de vista. Les dice él: toleradme y yo hablaré, y después que haya hablado, escarneced. Entonces, ¿cuántas veces somos tan malos oidores, digo yo, que está hablando la persona y yo estoy pensando en qué le voy a decir, en cómo le voy a refutar o en qué lo voy a, como dice aquí, escarnecer? Pero por lo menos aquí Job está pidiendo: déjenme terminar de hablar siquiera, o sea, denme mi turno para hablar, déjenme que lo haga. Y otra cosa que él hace también aquí, les pregunta en el versículo 4, ¿acaso me quejo yo de algún hombre? ¿Y por qué no se ha de angustiar mi espíritu? Él no está echándole la culpa de sus males a ninguna persona, no se está quejando de nadie en realidad, sino de sí mismo, de su situación que él está viviendo, y que ciertamente él entiende, ¿verdad?, que todo está bajo las manos de Dios, bajo el control de Dios, y que Dios es el que lo va a justificar a él, básicamente. Pero estos hombres no, estos hombres le están echando la culpa a Job, como hemos visto, y él dice: bueno, ¿por qué no se ha de angustiar mi espíritu? O sea, no podemos pretender que una persona que está pasando situaciones difíciles esté tan tranquilo y quitada de la pena como si nada. Yo sé que les decimos, pues confía en Dios, sí, pero justamente dentro de esa confianza en Dios va a venir la angustia. Pero ¿con quién me voy a angustiar o a quién le voy a dar mi queja? Va a ser a Dios. No me estoy, en este caso, tirando a que, nos vamos a dar a la desesperación. No, pero como él dice: ¿acaso me quejo yo de algún hombre? No, él no se quejaba de nadie, ni con nadie, de hecho, ni se estaba quejando con los amigos, ¿no es verdad? Sino que ahora él se angustiaba y clamaba al Dios de todo poder. Y tenemos que darle eso, concederle eso al quien está en angustia, el poder hacerlo. Y que a la vez, cuando yo me encuentre en una situación angustiosa o difícil, mi espíritu, si se angustia, sea para con Dios. Y si yo levanto queja o levanto súplica, sea a Dios. Les dice después en el versículo 7, entre las preguntas que él hace: ¿por qué viven los impíos y se envejecen y aún crecen en riquezas? Ciertamente pasa, o sea, a veces pensamos que a los buenos siempre les va a ir bien y a los malos siempre les va a ir mal, Dios los va a castigar. Y yo siempre me he preguntado, bueno, ¿y acaso Jesús, él fue malo? ¿Acaso Jesús, él fue injusto? Todo lo contrario, fue bueno, fue justo, no se encontró en el pecado. Y lo vemos en algún momento que él gozó, que él prosperó, que él le fue bien. Todo lo contrario, ¿verdad? Entonces, no necesariamente una persona que le está yendo mal o que está pasando angustias y pruebas, como en el caso también de Job, es porque les va mal. Entonces, él pregunta justamente eso: ¿por qué viven los impíos? Simplemente porque Dios hace misericordia, dice, y hace salir su sol sobre buenos y sobre malos. Y se envejecen y aún crecen en riquezas. Es una mentira pensar que al que hace mal siempre le va a ir mal. Dios muchas veces simplemente va a permitir que les vaya bien y que sigan su vida. Pero a la vez, cuando a una persona le va mal, no inmediatamente que yo corra a pensar o crea que es porque es pago a su maldad, porque eso es lo que estos hombres le estaban diciendo a Job, ¿verdad? Después de eso, veo que, bueno, él dice, ¿no?, que qué es lo que pasa: engordan sus toros, cantan, tocan música, les va bien, dice. Y termina en el 13, pasan sus días en prosperidad y en paz descienden al Seol.
14. Ahora, dicen pues a Dios: apártate de nosotros, porque no queremos el conocimiento de tus caminos. Y así vemos la gente que por seguir el beneficio de este mundo, las riquezas, ¿verdad? La supuesta alegría de este mundo, no quieren cerca de Dios, cerca de su vida a Dios, perdón. Y le dicen: apártate de nosotros, no quieren nada que ver con Dios, no quieren conocer de Dios, ni seguir sus caminos, ni sus ordenanzas, ni sus mandatos, ¿ya? No quieren conocer, dice. No queremos el conocimiento de tus caminos, de cómo Dios pide que sean las cosas, ¿verdad? Con rectitud, con justicia, con verdad, con honestidad, siendo siempre buenos con el prójimo, no pensando mal de nadie, no haciéndole mal a nadie, ¿ya? No, una persona que pues prefiere vivir en la abundancia de esta vida, vive en la escasez espiritual sin Dios. Y bueno, él ahí sigue hablando, ¿no? Que cómo actúa este tipo de personas ya, pero a la vez dice en el versículo 18, al final serán como la paja delante del viento y como el tamo que arrebata el torbellino. Van a ser llevados, van a ser destruidos y no va a quedar de ellos memoria. Y me llamó mucho la atención a mí una pregunta que Job hace en el versículo número 22, donde dice: ¿enseñará alguien a Dios sabiduría, juzgando él a los que están elevados? ¿Quién podrá? O sea, muchas veces pensamos que es que yo sé que esta persona está mal, como estaban acusando a Job. Es que yo sé que anda mal y que debería de hacer mejor. Pero, ¿le enseñará a alguien a Dios sabiduría? Este tipo de personas que prefieren hacer lo malo, por ejemplo, ellos creen que están en lo correcto, ¿no es verdad? Que robando, matando, mintiendo, desobedeciendo a Dios, están haciéndolo bien. ¿Por qué? Porque les va, entre comillas, bien en esta tierra, ¿verdad? Y que sus caminos son verdaderos. ¿Y qué me vas a enseñar tú a mí? Y esa misma actitud la tienen para con Dios. Pero dice: ¿enseñará a alguien a Dios sabiduría? Algo que Dios no conozca, algo que Dios le falte comprender, tal vez. ¿Verdad que eso es imposible? Juzgando él a los que están elevados, ¿ya? Esas personas que creen que pueden juzgar a otras personas. Básicamente se les estaba tirando a sus amiguitos estos, ¿verdad? Job aquí, porque estos amiguitos miraban a Job, toda una vida habían visto a un Job bendecido, feliz, con familia, hijos, hijas, propiedades, ¿verdad? Pertenencias, en fin. Y pues ellos, yo voy a pensar que miraban a Job, pues que Job estaba acá arriba, elevado, pero ahora ellos mismos estaban juzgando a Job por verlo que había caído, que había llegado a un punto de miseria, pero no entendían, no conocían, no le podían ellos enseñar nada ni a Dios ni a Job de lo que estaba pasando, porque ellos mismos no lo entendían. Y les dice pues de ahí al versículo 27 que me voy a saltar. He aquí, dice: yo conozco vuestros pensamientos y las maquinaciones que contra mí forjáis. Eran transparentes, eran demasiado obvios, que nada más estaban queriendo acusar a Job de algo que Job no era. Y cuando una persona se empecina en querer acusar a otra de algo, dice, me han enseñado esto, cuando tú apuntas a alguien con un dedo, decir: tú eres esto y tú eres el otro, dice: mira, fíjate, hay 3 dedos apuntándote a ti. ¿Ya? Y estas personas estaban acusando a Job de que era su propia impiedad lo que lo había llevado donde estaba, y era el resultado de su pecado y de su mal actuar y mal proceder, porque solamente los impíos, solamente los malos sufrían. Y no necesariamente, digo, es así, ¿verdad? Pero Job le dice: ya conozco vuestros pensamientos y las maquinaciones que contra mí forjáis, porque ellos estaban ciertamente en contra de Job. Estaban ciertamente imaginándose cosas de Job que ellos no sabían, no les constaba nada de lo que estaban calumniando a Job, pero lo aseveraban, pero lo acertaban como que fuera la gran verdad de la vida. Y bueno, al final de cuentas, Job les hace una pregunta en el capítulo en el versículo 28, perdón, le dice: ¿por qué decís? ¿Qué hay de la casa del príncipe y qué de la tienda de las moradas de los impíos? Diciéndole, ¿verdad? O sea, en la casa del príncipe hay riquezas porque hay bendición y porque tienen de todo, porque les va bien. Y en la casa de las moradas de los impíos,
Por eso llega la destrucción, por eso llega la enfermedad, por eso llega, en este caso, la muerte que llegó a la familia de Job, a todos sus hijos, ¿verdad? Entonces, Job les dice que no es verdad, ¿ya? Que se den cuenta que no siempre es así, que muchos impíos están de lo mejor y justamente tienen bendición porque Dios los ha dejado simplemente, pero no necesariamente significa que estén bien. Y de ahí me voy al último versículo de este capítulo, ¿ya? Donde la última pregunta con la que cierra, después de que tú vas a leer, hace muchas otras preguntas más adelante aquí, ¿verdad? Y él también Job llega a sus propias conclusiones y dice, pues, ¿cómo pues me consoláis en vano, viniendo a parar vuestras respuestas en falacia? O sea, trataban supuestamente de darle consuelo como que ya reconoce que estás mal para que Dios te perdone y para que Dios te restaure. Básicamente ese era el mensaje si hemos venido estudiando lo que dicen, ¿verdad? Y con eso estaban supuestamente tratando ellos de consolar a Job en este caso, ¿verdad? Pero pues si pudiéramos disectar el capítulo 21, ¿verdad? Primeramente oíd. Abre los oídos. Después, en el versículo 7, les dice que miren, abre los ojitos y date cuenta. Y luego de ahí, aquí en el versículo 27, yo conozco vuestros pensamientos. Entonces también abre el corazón. O sea, si lo pudimos separar en 3 subsecciones, este capítulo son básicamente esas. Abre bien los oídos, escucha bien lo que está pasando, mira bien, fíjate lo que pasa, no juzgues a la ligera y abre tu corazón, date cuenta, no estés pensando mal de la gente, no seas tan mezquino de corazón, ¿ya? Tan malvado de corazón para siempre andar pensando mal de la gente, ¿no? Y le dice aquí, me han venido a tratar de consolar, ¿ya? Y al final de cuentas, ¿qué? Vinieron a parar vuestras respuestas en mentira. Dense cuenta, lo que me están diciendo es mentira, le está diciendo, ¿no? Pues, lo que ustedes me responden a mi angustia, las respuestas que ustedes me dan al por qué estoy aquí, lo que ustedes quieren encontrar como mi solución, o más bien dicho, la razón por la cual supuestamente Job estaba donde estaba, eran mentiras, eran falacias. Eso es lo que es una falacia, ¿verdad? Y bueno, de ahí podemos saltar al capítulo número 22 de Job, donde también ahora vemos nuevamente a Elifaz de regreso, hablándole a Job, y básicamente ahora Elifaz comienza su tercer diálogo diciéndole a Job que él era un impío, ¿ya? Y como vimos que empieza aquí el versículo, le dice el versículo, ¿traerá el hombre provecho a Dios? Al contrario, para sí mismo es provechoso el hombre sabio. O sea, eso le estaba diciendo a Job, tú te crees sabio, pues para ti mismo es tu propia sabiduría, porque a Dios tu sabiduría no le aprovecha. ¿Tiene contentamiento el omnipotente en que tú seas justificado o provecho de que tú hagas perfectos tus caminos? ¿Acaso te castiga o viene a juicio contigo a causa de tu piedad? Por cierto, tu malicia es grande y tus maldades no tienen fin. Wow. Lo he venido diciendo, en términos generales no estaban hablando, sino aplicaciones generales de cómo actúa Dios. Pero ellos estaban aseverándole a Job que era Job el que era malo, que a causa de su piedad, ¿acaso viene juicio contigo? A causa de tu piedad viene juicio. O sea, Dios te está juzgando y te crees que es porque eres bueno, por eso te está juzgando Dios. Yo lo estoy parafraseando, pero básicamente es lo que le están diciendo. ¿Y acaso nosotros somos iguales a veces? A lo mejor digo yo, cuando vemos a alguien sufriendo, a alguien en dolor, inmediatamente, bueno, si estás aquí, crees que porque eres bueno, Dios te está castigando. O sea, grande es tu maldad, ¿ya? No tienen fin. Imagínense de lo que estaban acusando a este hombre. Bueno, puedo la verdad que tener temor de tal cosa porque yo no puedo juzgar a nadie, porque yo no conozco, solamente Dios conoce realmente las intenciones del corazón, Dios conoce los pormenores de cada situación y de cada cosa que pasa, pero yo no, yo puedo ver por encima. Y repito, si yo juzgara de acuerdo a cómo están juzgando estos hombres, entonces, ¿por qué sufrió el Cristo? Porque nació en pobreza, porque vivió desechado de la sociedad, porque lo azotaron, porque lo calumniaron, porque lo llevaron a la muerte.
si no conociéramos las Escrituras y tuviésemos la misma mente, el mismo corazón, los mismos oídos y los mismos ojos de estos hombres, podríamos llegar a esa conclusión de decir, bueno, porque seguramente un hombre malo, mira, nadie ha sufrido tanto como este hombre para que lo castiguen, lo muelan a palos y a latigazos, y estaríamos juzgando en base a las apariencias. O sea, yo me analizo y digo, Dios mío, ¿cómo actuaría yo? Y lo voy a llevar a los tiempos actuales en que vivimos hoy en día, porque hay una polémica muy grande en este país donde se juzga al presidente que está al frente porque está en guerra. Pero si conocemos realmente lo que está pasando y estamos bien informados, entendemos que quien comenzó la guerra fue los musulmanes contra los israelitas. Esa guerra es antigua, es de siglos, no es de ahorita. Pero bueno, la retomaron. Israel respondió al primer ataque que le hicieron los musulmanes a ellos. Y de ahí se fue hacia Irán, pero también fueron los israelitas los que comenzaron esa guerra con los iraníes y Estados Unidos los está apoyando. Y dijo el presidente algo muy importante que a mí me dejó pensando en este tema de el juzgar tan a la ligera. Dijo que si Irán no aceptaba los términos, iba a terminar con esa civilización. Inmediatamente se levantó medio mundo contra el presidente al decir eso. A mí no sé por qué, lo primero que me vino a la mente fue justamente lo que vamos a leer en la palabra del Señor, y una parte ya la estamos leyendo ahora que leímos el libro de Josué, donde Dios les da la orden al pueblo de Dios que destruyan por completo. En Samuel también lo vamos a empezar a leer. Destruyan por completo a los amalecitas. Le da la orden al rey Saúl en ese tiempo de que no deje con vida a uno solo de los amalecitas, o sea, que destruya por completo esa civilización. Tú y yo creemos en Dios, creemos que Dios es justo, creemos que Dios es bueno y que Dios es supremo y es rey. Espero, digo, si estás aquí, debes tener esa misma creencia, ¿no? Y que la Biblia no miente, entonces fue verdad que la orden vino de parte de Dios. Entonces, ¿qué dirías si Dios dice, destrúyalos por completo, desarráigalos de la tierra y que no quede uno solo y que se destruya toda la civilización? Diríamos como el pueblo seguramente, me imagino, se le acercó a Saúl y le dijo que no, y dice que Saúl tuvo miedo y por eso no los exterminó a todos, porque le tuvo miedo al pueblo y no obedeció a la voz de Dios. Pues hasta el día de hoy los amalecitas siguen siendo un pleito con Israel, siguen siendo un problema para Israel porque no los desarraigaron de la tierra. Yo digo, hoy en día, ¿cómo tomo yo esa orden del presidente de decir, si ellos no se someten, voy a exterminar con toda esa civilización? Yo puedo ver al hombre o puedo por lo menos dudar en mi corazón, ¿vendrá de Dios esto? ¿Será que Dios finalmente quiere cumplir lo que empezó y terminar con esta raza que solamente le causa problemas a su pueblo Israel? Hasta el día de hoy. ¿Cuál es mi postura? Entiendo que Dios lo que quiere destruir es la maldad, y donde realmente hay maldad, o yo pongo el dedo y apunto y digo, este es el malo por apariencias. Mucha gente hoy día que está diciendo que el malo es el presidente de esta nación, el señor Trump. Y aquí estos estaban también apuntando con el dedo a Job y diciendo el malo es Job. Me hace pensar muchas cosas la palabra de Dios realmente. Y bueno, ¿a quién estoy acusando de ser malo? ¿Por qué estoy juzgando a alguien de ser malo? ¿Estoy pensando que Dios está castigando a alguien simplemente por ser bueno, por ser malo? O a lo mejor que Dios está pasando por la prueba a alguien para hacerlo crecer en fe y purificarlo aún más, no lo sé, ¿verdad? Bueno, me desvié, pero yo en mi corazón lo encontré tan relacionado ya que yo no haga a nadie culpable y diga, pues tú te crees que tú estás bien, pero en realidad es que estás bien mal. O yo no diga a alguien, es que tú andas mal y tu maldad es muy grande y tu malicia es grande y tus maldades no tienen fin, simplemente porque estoy viendo apariencias. Bien, ahora le dice este hombre en el versículo 21, tú puedes seguir ahí leyendo todo lo que lo están acusando a Job, y le dice, vuelve ahora en amistad con él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. O sea, está acusando a Job de ser enemigo de Dios. Vuelve ahora en amistad con él. Estás enemistado con Dios.
¿Estaba realmente Job enemistado con Dios o era lo que estos pensaban? Y tendrás paz. Dice un proverbio que Dios hace a nuestros enemigos estar en paz, a aquellos que andan en justicia. Pero yo digo, los enemigos de Jesús estuvieron en paz con Jesús. ¿Cómo estuvieron los sacerdotes, los fariseos, los escribas? Eran enemigos de Jesús y estuvieron en paz con él. Muchas veces esa paz no significa que los demás van a estar en paz con uno por estar uno bien con Dios, sino que dentro del corazón uno va a mantener esa sensación, ese sentimiento de paz para con Dios. Le dice el versículo 22, toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Si te volvieres al Omnipotente serás edificado, alejarás de tu tienda la aflicción. Si te volvieres, o sea, para ellos Job ya se había alejado, le había dado la espalda a Dios, ¿ya? Y por eso había venido la destrucción. Edificar es construir, entonces lo contrario es destrucción. Entonces la destrucción que ellos ven de todo lo que le está pasando a Job es porque él se alejó y le dio la espalda a Dios. ¿Fue así? Estamos leyendo la historia, ¿verdad que no? Bueno, pues entonces entiende que tal vez a tu vida puede llegar un momento de prueba y dificultad, pero no significa necesariamente que sea porque estás alejado de Dios, sino tal vez sean justo eso, permisiones de Dios para probar tu fe, para solidificarte en Él y para también demostrarle a Satanás y a gente como esta, que al final lo vamos a ver como Dios levanta a este hombre, Job, demostrarle a gente como esta que están juzgando mal. Toma, ahora dice la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. O sea, para ellos, Job ya no le hacía caso a Dios, había salido la palabra de Dios de su corazón, ya ni siquiera hablaba de la ley de Dios, porque dice, pon la ley ¿ya? Toma la ley de su boca. Y yo digo, wow, qué tan errados podemos estar a veces los seres humanos, cegados, inflados en nuestra propia cabeza en pensar lo que se nos da la gana de alguien, cuando Dios está viéndolo todo, juzgándolo realmente todo. Y de ahí, versículo 28, determinarás asimismo una cosa y te será firme y sobre tus caminos resplandecerá luz. ¿Sí? Entonces le dice, si orarás, Él te va a oír y pagarás tus votos. Si te pones a cuenta con Dios, te va a ir súper bien, ¿ya? Determinarás asimismo una cosa y te será firme. Es verdad, repito, o sea, en aspecto general, ellos no estaban diciendo mentiras. Mis hermanos, a veces podemos hablar de la palabra de Dios, podemos hablar de las cosas de Dios, pero la estamos mal aplicando. Estamos hablando verdades de una manera general y las estamos aplicando mal. Ellos estaban sacando toda esta enseñanza que ellos tenían de Dios y la estaban poniendo totalmente fuera de contexto, ¿ya? Es verdad que si yo determino algo en mi corazón y propongo y planeo con la ayuda de Dios, claro que esas cosas van a ser firmes, que voy a ser firme en mis decisiones y mis determinaciones, ¿ya? Y por supuesto que también en nuestros caminos resplandecerá la luz cuando mis determinaciones van de la mano de Dios. Pero lo que pasaba era, repito, que se lo estaban aplicando a Job y le estaban diciendo que él no era firme, ¿ya? Que sus caminos andaban en oscuridad. Y bueno, Dios nos ayude para nosotros poder más bien ser cuidadosos en ese aspecto, de verdad pedirle dirección y guía a Dios, porque podemos llegar a inculpar a alguien de muchas cosas y después, ¿qué crees? Nos tenemos que tragar nuestras propias palabras, como vamos a ver más adelante con estos varones. Así que el Señor bendiga su palabra en cada corazón. Yo les invito a que si les gustaría recibir esta guía para la lectura de la Biblia en 52 semanas, me la dejen la petición aquí abajo. Yo les indico cómo la pueden obtener y para que siga siendo de bendición en nuestra vida, ¿ya? Que Dios te bendiga y hasta la próxima. Chao.